Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4:6 dice la Biblia: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Padre, bendiga a todos aquellos y aquellas que siguen esta programación. Y ahora, Padre Santo, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título de hoy es una pregunta: ¿cuánto nos ha dado Dios de su Espíritu? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el versículo 34, dice la Biblia cuánto nos ha dado Dios de su Espíritu. Dice el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos ha dado su Espíritu en su totalidad. Nos ha dado la plenitud de su Espíritu. Nos ha dado todo su Espíritu. La pregunta entonces no es ¿cuánto tengo yo del Espíritu? Porque Dios nos dio todo el Espíritu, nos dio la totalidad de su Espíritu. La pregunta debería ser ¿cuánto tiene el Espíritu de mí? ¿De qué me he llenado? ¿De qué me estoy llenando? ¿De qué estoy lleno? ¿Cuál es el espacio que queda para la presencia y la morada del Espíritu en nosotros? ¿De qué o de quién estamos llenos? Y ahí comienza todo el asunto. Cuando usted lee la Biblia, descubre tanto en el Antiguo Testamento personas llenas del Espíritu Santo. Moisés estaba lleno del Espíritu Santo. Los 70 ancianos que Dios le pidió que escogiera, el Señor los llenó del Espíritu Santo. Josué estaba lleno del Espíritu Santo. Elías estaba lleno del Espíritu Santo. Eliseo estaba lleno del Espíritu Santo. Miqueas estaba lleno del Espíritu Santo, etc. En el Nuevo Testamento usted encuentra a Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo, y en Pentecostés 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Encontramos entonces personas llenas del Espíritu Santo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cuánto tiene de mí el Espíritu Santo? Y comencemos por ahí. O usted vive en la carne o usted vive en el Espíritu. Si usted vive en la carne, entonces usted no está en el Espíritu. Ahora, si usted vive en el Espíritu, en su vida se verán los resultados. Cuando vamos a la Biblia, descubrimos los perfiles de los que viven en la carne y los perfiles de los que viven en el Espíritu. Y esto es sumamente importante porque podremos engañarnos a nosotros mismos por un tiempo o podemos engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca podremos engañarnos a nosotros y a todo el mundo todo el tiempo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo.
en esta relación carne versus espíritu, en el libro de Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dice, ponga cuidado, Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 17, dice la Biblia: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo establece un principio muy claro, o espíritu o carne. Y él sigue diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La carne se resiste al espíritu, el espíritu lucha contra la carne. El apóstol Pablo sigue explicando y aclarando en los versículos capítulo 5, versículos 19 al 21, él aclara lo que son las obras de la carne y le señala con nombres. Y cada nombre de esto es un pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y hoy tenemos el tema, ¿cuánto del Espíritu nos ha dado Dios? Y la respuesta es que nos ha dado todo el Espíritu. El Espíritu Santo nos los ha dado sin medida. Entonces la medida la ponemos nosotros. ¿Cuánto hay en mí? ¿Cuánto espacio vacío hay para que el Espíritu Santo venga a mi vida? Para que el Espíritu Santo llene mi vida. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora explica. Versículo número 19 al 21, dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahora empieza a enumerar, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice él, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven en esas cosas, los que practican esas cosas, los que se quedaron en esas cosas, en las obras de la carne, aunque se llamen cristianos, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios, no entrarán al reino de los cielos, no podrán ir a la patria eterna. Recuerde que estamos contrastando carne versus espíritu. Pablo sigue aclarando más adelante lo que él llama el fruto del espíritu. Ya vemos las obras de la carne, una cantidad de pecados espantosa. Ahora veamos lo que es el fruto del espíritu, que pudiéramos decir el amor, y después del amor vienen todos los resultados. Gálatas capítulo número 5, versículos 22 y 23, dice Pablo, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y él dice, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, si usted vive y practica estas cosas, si está sujeto a estas cosas, entonces usted no tiene temor de la ley. Recuerde que el pecado es la infracción de la ley. Si usted está caminando conforme a lo que manda Dios y está produciendo el fruto del Espíritu y el Espíritu está en usted, no tiene nada que temer de la ley. El apóstol Pablo sigue explicándonos la importancia de vivir en el Espíritu. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, versículos 24 y 25, Pablo concluye diciendo esta sección, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En la mente de Pablo hay una clara diferencia entre la carne y el Espíritu. La Biblia establece una clara diferencia entre una cosa y la otra. Si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted recibió la plenitud del Espíritu Santo, si usted está repleto del Espíritu Santo, entonces en su vida se verá que usted está viviendo una vida en el Espíritu. Ahora bien, hay que ver cuánto espacio tenía usted disponible para el Espíritu Santo. Si usted tiene una capacidad de 5 galones,
pero tiene 4,5 galones lleno de las cosas de la carne, de las obras de la carne, entonces usted solo tiene medio galón para recibir el Espíritu. Su vida sabe más a mundano, más a carnal, más a las cosas de este mundo que a las cosas del cielo. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. En el capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 y 8, Pablo hace una declaración poderosa. Dice Pablo, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿para quién está sembrando usted? La carne, perdición, el Espíritu, vida eterna. No os engañéis, dice el apóstol Pablo, no se engañen, no se distraigan. Dios no puede ser burlado. Oremos a Dios, enfoquémonos en el Señor Jesús para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Oremos para que el Santo Espíritu nos guíe y entonces el Espíritu produzca en nosotros los frutos y sean para vida eterna. El apóstol Pablo sigue explicando esto de la carne versus el Espíritu. Si estamos llenos del Espíritu, si nos hemos vaciado del yo, si nos hemos vaciado de nosotros mismos y nos llenamos con el Espíritu Santo, entonces se nota la diferencia. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo sigue explicando la diferencia entre la carne y el Espíritu. Mire qué interesante, dice Pablo, Romanos 8:1, dice él, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted está en Cristo Jesús, usted anda conforme al Espíritu. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo Jesús todos serán vivificados. Si usted está en Adán, si usted está en la carne, lo único que tiene como herencia es la muerte eterna. Ahora bien, si usted decide aceptar a Jesús, entregarse a Jesús, vivir para Jesús, entonces su herencia es salvación y vida eterna. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La diferencia entre carne y Espíritu. Él sigue diciendo, capítulo 8, versículo 4 al versículo 6, dice el apóstol Pablo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aprendimos a vivir en el Espíritu, aprendimos a andar en el Espíritu, aprendimos a vivir enfocado en el Espíritu. Él sigue diciendo, porque los deseos de la carne porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué estamos ocupados? O estamos ocupados en la carne o estamos ocupados en el Espíritu. No nos engañemos. Los frutos o los resultados de nuestra vida dicen en qué estamos ocupados. Y él sigue diciendo, versículo 8 en adelante, ponga cuidado a esta sección. Dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es de vida o muerte, amigo, amiga, hermano, hermana, entender este asunto. Es de vida o muerte conocer, comprender y entender la persona y la obra del Espíritu Santo. Pablo sigue explicando, versículo 10, pero
Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fuimos creados para ser templo del Espíritu Santo. Fuimos creados y creadas para ser morada del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo viva, more en nosotros. Es un maravilloso misterio. En 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 6, Pablo habla de que somos templo para morada del Espíritu Santo. Nos crearon para morada del Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu de Dios no mora en nosotros, entonces el otro espíritu malo viene y se cuela y entonces mora en nosotros. En San Mateo capítulo 12 el Señor Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, si usted no se llena del Espíritu de Dios, si usted no se entrega al Señor Jesús, si el Espíritu no mora en usted, entonces viene el otro espíritu para llenar su casa, llenar su vida. El apóstol Pablo sigue explicando. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, dice él, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Y añade, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y me gusta cómo él concluye este pensamiento diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, ¿es usted un hijo o una hija de Dios? ¿Pertenece usted a la familia de Dios? ¿Es usted un heredero o una heredera de Dios? La clave está en entregarse a Jesús. Cuando nos entregamos a Jesús, cuando le damos a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, cuando nos rendimos a sus pies, entonces el Santo Espíritu comienza su trabajo en nosotros. Empieza su obra maravillosa, su obra de conversión. El apóstol Pablo sigue hablándonos de la diferencia entre la carne y el espíritu. Dios nos ha dado el espíritu sin medida. La pregunta es, ¿cuánto tiene el espíritu de mí? ¿Cuánto vacío tengo en mí para que sea lleno o llenado con el Espíritu Santo? Si estoy en la carne, estoy lleno de las obras de la carne. Si estoy en el Espíritu, estaré lleno entonces de los frutos del Espíritu o del fruto del Espíritu. Veamos un poco más cómo Pablo sigue aclarando esto. Cuando leemos en la Biblia el hombre viejo versus el hombre nuevo, encontramos la misma idea, la carne y el espíritu, el hombre viejo y el hombre nuevo. Veamos cómo sigue Pablo explicando esto. En el libro de Romanos capítulo 6, él dice versículo 4 y versículo 6, Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, vida vieja. Ahora la vida, una vida nueva. Hombre viejo, ahora un hombre nuevo. En Adán versus en Cristo. Carne
versus espíritu. Y llama la atención el versículo número 6, Romanos 4:6, cuando Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, el viejo hombre, la carne, Adán, que todo aquello sea destruido, que todo aquello desaparezca. Y Pablo ahora hace una explicación interesante en el libro de Efesios capítulo 4. Ponga cuidado cómo él hace una explicación minuciosa, detallada. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Ponga cuidado. Recuerde, estamos con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título del tema para hoy, el que estamos desarrollando, es ¿cuánto nos ha dado Dios de su Espíritu? La respuesta es que Dios nos da el Espíritu por medida. San Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por medida. Nos dio todo el Espíritu, nos dio la plenitud del Espíritu. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vemos cómo Pablo sigue explicando este asunto de hombre viejo, hombre nuevo. Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante. Ponga cuidado. Dice el verso 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, quítense de encima, arranquen de su vida, echen de ustedes al viejo hombre. Y él dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es víctima de los vicios, es víctima de los deseos engañosos. Despojaos de ese hombre viejo. Y dice Pablo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambien la mente. Pidan una mente nueva. Como dice Pablo, pidan la mente de Cristo. Permitan que el Espíritu more en ustedes. Me voy a detener aquí un minutito para leer algo hermoso que Pablo dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 2. Ponga cuidado, mire qué cosa linda. Cuando usted decide aceptar a Jesús, cuando usted decide entregarse a Él, cuando usted decide permitirle al Espíritu Santo, por medio del Señor Jesús, que trabaje en usted, mire la experiencia que usted tendrá ahora, no en el futuro. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo número 7 en adelante. Ponga cuidado. Dice Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y cuál es esta sabiduría? Y él sigue diciendo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahora añade, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué fue lo que Dios nos reveló? Dice aquí, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Esas cosas nos revela el Espíritu. Necesitamos vivir en el Espíritu, no más en la carne. Y llama la atención, como dice el versículo siguiente, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y me gusta cómo aclara, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Ahora, mire qué cosa linda, como él concluye todo esto. Y él sigue diciendo, versículo número 13, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo nos dice hasta dónde podemos llegar en el Espíritu si aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hasta dónde Dios puede trabajar en nosotros al punto de llenarnos con su Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios y que puede instruirnos y enseñarnos en cosas que jamás pudimos imaginar. Cosas que ojo no vio ni oído yo no han subido en pensamiento humano. La maravilla del conocimiento de Jesús, la forma maravillosa y hermosa para aprender a conocer, comprender y entender a Cristo Jesús. Y al final, como dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amigo, amiga, ¿le gustaría tener la mente de Cristo? ¿Le gustaría pensar como Cristo? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Este sentir, froneo. Haya en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Una mente de humildad. Porque dice que aunque era semejante a Dios, aunque era igual a Dios, no se aferró a eso. Permita el cielo, por la gracia del Dios Todopoderoso, que nos entreguemos al Señor para que el Espíritu venga a nuestra vida y haga todos los cambios necesarios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Seguimos en Efesios, donde estamos en el capítulo número 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahora añade, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es maravilloso y poderoso, hay tanto que decir. Romanos capítulo 12. Hagamos otra paradita aquí y miren cómo Pablo nos presenta un cuadro hermosísimo. Romanos capítulo número 12, versículo 2 en adelante. Renovaos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación, renovaos. Y sigue diciendo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si estamos en la carne, es terrible. Si estamos en el espíritu, entonces la gente notará que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y ahí Pablo sigue explicando una serie de detalles que tienen que ver con la vida cristiana práctica. Si es verdad que está lleno del Espíritu, se verá la obra del Espíritu en tu vida. Si no lo está, entonces se verán las obras de la carne. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Digo, alabado sea el nombre de Dios. Pablo sigue diciendo en Efesios capítulo 4,
Dice ahora el versículo número 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te puede enojar, pero no peque. Te puede enojar, pero antes que se oculte el sol, arréglate con tu hermano, con tu hermana, con tu esposa, con quien fuere. Dice el versículo siguiente. Versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo nos está hablando de un estilo de vida, de una manera de ser, de una idiosincrasia. Nos está hablando de qué hace y qué produce el Espíritu en nosotros. ¿Qué ocurrirá en mi vida si acepto a Jesús, si me entrego a Él y si le doy autoridad, derecho legal a Dios para que me llene con su Espíritu Santo? Esto es de vida o muerte. Todo esto tiene que ver con la santificación. Dice el versículo 29 en adelante, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra saprófita, ninguna palabra podrida, ninguna palabra mala, ninguna palabra rara. Como decimos los dominicanos, ninguna mala palabra. Y dice ahora el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Hay todo un trabajo que hemos hecho y estamos haciendo acerca de eso. ¿En qué consiste? ¿Qué significa contristar al Espíritu? Y Pablo dice, una explicación sencilla pero al punto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice ahora, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Cuando usted estudia cada una de esas palabras, descubre cómo cada una de esas palabras contrista, entristece, ofende, agravia al Espíritu Santo. Antes, dice Pablo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La diferencia entre la carne y el espíritu. La diferencia entre estar en Cristo y estar en Adán. La diferencia de los que viven en el Espíritu con relación a los que no viven en el Espíritu. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos buscando, el apóstol Pablo sigue explicando. Y mire ahora qué belleza. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Cómo explica la Biblia lo que quiere decir? Y esa es la belleza del estudio de la palabra de Dios. Esa es la belleza del estudio de la Biblia. Mire ahora qué cosa linda. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo número 3. Colosenses, capítulo 3. Versículo 5 en adelante. Ponga cuidado, aquí hay toda una sección hermosísima donde Pablo explica cómo son los que viven en el Espíritu. Si usted lee los versículos 1 al 4, encuentra una frase maravillosa porque él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria.
Miren arriba, pongan su mira allá arriba. Contemplen arriba, enfóquense en el cielo, no en esta tierra. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Fíjense para arriba, miren hacia arriba. Enfóquense hacia el cielo, no hacia la tierra. Si estamos en el Espíritu, estaremos contemplando arriba, estaremos buscando a Dios. Y ahora Él empieza una serie de explicaciones maravillosas. Ponga cuidado. Recuerde que estamos con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema que estamos desarrollando en este momento es ¿cuánto nos ha dado Dios de su Espíritu? La respuesta, nos ha dado todo. Por tal razón, la pregunta no es ¿cuánto tengo del Espíritu? La pregunta es ¿cuánto tiene el Espíritu de mí? Y estamos entonces explicando la diferencia entre carne y espíritu. Mire lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Ponga cuidado. Dice Pablo, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y añade, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya nos habló el apóstol Pablo en Gálatas, ya nos habló el apóstol Pablo en Efesios, ahora nos está hablando el apóstol en Romanos, nos habló el apóstol Pablo en Colosenses. Pablo está explicando la misma cosa en diferentes libros para que esté claro, para que se conozca, se comprenda y se entienda. Para que en este proceso de santificación conozcamos el quid del asunto. Repito, nos habla en Gálatas, nos habla en Romanos, nos habla en Efesios y ahora nos está hablando en Colosenses. Abran los ojos, despiértense, dice Pablo. Y él sigue diciendo en el versículo número 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos hacer? Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y añade, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Toda una teología, toda una explicación de lo que es vivir en el Espíritu, toda una aclaración de salir de la carne para vivir en el Espíritu y todo a la luz de la Biblia. Me gusta la palabra de Dios y él sigue diciendo, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pablo nos explica, Pablo nos entrega, nos da los detalles de la vida en el Espíritu. Amigo, amiga, Dios no ha dado el Espíritu por medida. Usted y yo le hemos puesto la medida. Pidamos a Dios, pidamos al Espíritu que nos vacíe de todas las obras de la carne, que nos vacíe de toda la cosa mala que hay dentro de nosotros, para que entonces seamos llenos y llenas de toda la plenitud del Espíritu Santo. Mire usted cómo sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 16 y versículo 17, dice el 16,
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Llénense de la palabra de Dios, sumérjanse en la palabra de Dios. Lleno, en griego, la palabra, el verbo lleno, plero, significa sin espacios vacíos. Más que llenarme, significa sumergirme. Lleno por dentro, lleno alrededor, sumergido en el Espíritu de Dios, sumergido, sumergida en la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en abundancia. Cuando usted abra la boca, salga la palabra de Dios, algún texto de la Biblia, algún pensamiento bíblico, que usted esté completamente en el Espíritu, quien inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. Mire qué cosa linda, sigue diciendo. La Biblia es un manantial, la Biblia es la palabra de Dios. No estamos tratando con un hombre, estamos tratando con Dios. Permitamos que el Santo Espíritu nos despierte sin dolor antes que sea demasiado tarde. ¿Cuánto nos ha dado Dios de su Espíritu? La respuesta bíblica de Juan, capítulo 3, versículo 34, es que Dios no da el Espíritu por medida, dio todo el Espíritu. Y ahora Pablo nos está explicando la belleza de ser lleno o llena del Espíritu Santo, la belleza de no vivir en la carne. Mira lo que sigue diciendo. Dice ahora el versículo número 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El foco, Jesucristo, enfocándose en Jesucristo. Me gusta la manera como concluye todo este párrafo y son los versículos 18 al 22. Ponga cuidado a estos textos. Sería interesante tomar cada versículo, tomar las palabras claves, las frases, traducirlas del idioma original al español y ver los matices de significado que hay. Dice el apóstol Pablo, versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y ahora dice, hijos, obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto agrada al Señor. Se está dirigiendo al papá, a la mamá y a los hijos. Es un compromiso para todos en la casa. Y dice Pablo, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y dice ahora, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todos los que estaban presentes en la familia en ese tiempo, el papá, la mamá, los hijos, las hijas y los esclavos que tenían en la casa. Todo el que está en tu casa, todo el que participa de tu casa, Pablo dice, es necesario que aprendan a vivir en el Espíritu. Es imprescindible que sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y ahora él remata la parte final, versículo 23 al 25. Mire las palabras, ponga cuidado. Dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, en otras palabras, no importa lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Me gusta 1 Corintios capítulo 10, mire qué cosa linda, le da sentido a la vida. 1 Corintios capítulo 10, dice el versículo
31 en adelante, dice el 31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No importa lo que haga, hazlo para la gloria de Dios. Y dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, al buscar mi comunión con el cielo, al enfocarme en Cristo Jesús, al vivir en el Espíritu, entonces en mi vida se ven nada más y nada menos que los perfiles de Cristo. Y volviendo otra vez a Colosenses capítulo número 3, los versículos 24 y 25 dice Pablo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios está interesado en usted. El cielo está interesado en usted y en su familia. Aprender a vivir en el Espíritu y no más en la carne. Aprender a vivir en Cristo y no más en Adán. Aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos y a nuestros caprichos. Permita a Dios, permita al cielo que estas palabras de la Biblia aniden en usted y el Santo Espíritu pueda venir a su vida y producir la conversión, el arrepentimiento, produzca en usted una transformación completa, le produzca un nuevo nacimiento y entonces los frutos de la vida suya sean tan gloriosos y poderosos que inspiren a otros para entregarse a Cristo Jesús. Es nuestro deseo y oración que usted y su casa le vaya bien en todo. La pregunta para terminar y aterrizar es, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted entregarle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a su vida y le cambie y le transforme? ¿Acepta usted que el Espíritu Santo venga a donde usted y haga posible el milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento, de la conversión? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu le cambie los gustos y le haga amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo y le haga una obra completa en su mente para que tenga la mente de Cristo? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, queremos ser vaciados de nosotros mismos, vaciados y vaciadas de las obras de la carne para ser llenos y llenas con el fruto del Espíritu. Padre amado, queremos ser cambiados y transformados con su palabra. Queremos que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y nos haga nacer de nuevo. Queremos que el Espíritu Santo venga y nos habilite, nos capacite y entonces nos dé la mente de Cristo. Padre, que en nuestra vida se vean cosas que ojo no vio, ni humano oyó, ni han subido en pensamiento de hombre. Padre amado, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Nos entregamos en su mano santa. Que el Santo Espíritu haga en nosotros su voluntad. Lo pedimos, Padre, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.